síntoma de modernización de un país, de avance de la transparencia democrática, o es un problema que vamos a crear? Está Beatriz Busaniche con nosotros. Muchas gracias, Beatriz, por estar aquí. Beatriz preside la Fundación Vía Libre, que se dedica a pensar, analizar y concientizar sobre el impacto de las nuevas tecnologías en los entornos ciudadanos. Beatriz, hubo elecciones en Neuquén, se implementó, se llevó adelante esta elección con la boleta única electrónica, hubo algunas quejas de irregularidades, pero no llegaron a empañar la jornada electoral y la credibilidad de los resultados. Ahora, ¿cómo está la situación en Argentina respecto del voto electrónico y por qué no? Porque sos una especie de militante del rechazo al voto electrónico. Sí, nosotros en Vía Libre empezamos a trabajar el tema de voto electrónico en el año 2003, que fue cuando se hizo la primera prueba piloto en Ushuaia, hace ya muchos años. En aquel momento nosotros veíamos con preocupación una tendencia que tenía cierto paralelo en el mundo. Había muchos países que estaban adoptando, que habían incorporado, Holanda, Alemania, algunos distritos en Francia, Brasil lo había hecho, Venezuela lo estaba por hacer, Venezuela lo empezó a hacer en 2004. Parecía que el mundo iba hacia ese lado. Claro, el mundo parecía que iba en ese sentido. Nosotros, que somos una organización que está fundamentalmente formada por gente técnica. Nosotros tenemos gente de seguridad informática, desarrolladores de software, gente de la comunidad de software libre, y para nosotros siempre fue un problema porque la seguridad de los sistemas para nosotros era un problema del que teníamos que por lo menos dar cuenta y decir algo. Desde entonces, el trayecto del voto electrónico en Argentina ha ido a contramano del mundo, como para sintetizar a dónde estamos ahora después de tantos años. En el resto del mundo, en 2008 se dejó de usar en Holanda, en 2009 se dejó de usar en Alemania, con además un fallo de inconstitucionalidad en Alemania. Se fue replegando en el mundo, mientras que en Argentina se fueron haciendo distintas experiencias. Se hizo una experiencia en San Antonio Oeste, Las Grutas, en el año 2006. ¿Cómo resultó esa experiencia? Malísima. Esa experiencia se probó con 4 mesas. Las 2 de las 4 mesas arrojaron resultados. Una arrojó directamente resultados 0 después de una jornada electoral. En otras no se pudo votar. Quiere decir que nadie había votado, en teoría. Cuando se le pidió a la máquina el resultado, dijo 0 votos. O sea, y la excusa fue aquí alguien sacudió la urna. Cosas inverosímiles de la tecnología, digamos. Lo cierto es que en este momento, después de la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, de la larga trayectoria de la provincia de Salta, que es la provincia... ¿Cómo resultó la experiencia de Ciudad de Buenos Aires en 2015? Bueno, la experiencia de la Ciudad de Buenos Aires en 2015, en nuestra evaluación, fue negativa. Se judicializó, hubo allanamientos a una persona que reportó vulnerabilidades. Nosotros probamos que la máquina, el sistema de MCA, que es el mismo que se usó ayer en Neuquén, tenía vulnerabilidades claras que las auditorías que había encargado la ciudad no habían detectado y que eran muy obvias y muy evidentes. Dado que la elección de la primera vuelta fue muy amplia, esas vulnerabilidades, bueno, pasó un poco como lo de Neuquén, que en una elección con un resultado muy contundente, robusto, en términos de participación ciudadana, Sin embargo, hay que decir algo, en el balotaje en la Ciudad de Buenos Aires el resultado no fue fue muy reñido, y el propio Martín Lustó reconoció tiempo después que él no está seguro de cómo fue el resultado de la elección, porque él estaba documentado y estaba al tanto de las vulnerabilidades del sistema. Beatriz, un sistema electoral, un sistema de votación, ¿qué debe garantizar? ¿Por qué es tan importante esto? El sistema electoral tiene características propias que son fundamentales. Hay 3 que son las de mínima, digamos, las que si no se pueden cuidar esas 3, el sistema no sirve. El secreto del voto. El secreto es la garantía de autonomía, es que nadie pueda presionarte con tu trabajo, con tus, no sé, tus derechos en general. Sí, una especie en función de extorsión. Claro, el clientelismo, por ejemplo, se desmantela con el secreto del voto, digamos, es la principal forma de luchar contra el clientelismo. El secreto del voto es fundamental.
La otra es la integridad del voto, es que tu voto sea efectivamente contado tal como vos lo emitiste y que nada pueda distorsionar tu voluntad política en ese acto electoral. Yo tengo la certeza de que voté por un cierto candidato y es contado ese voto para ese candidato. Exactamente, Bien. eso es la integridad, Sí. secreto e integridad. Y la tercera pata, que es la pata que hace que Alemania lo declare inconstitucional, A ver. es la transparencia que dota de legitimidad del proceso. Si el proceso es opaco para el ciudadano de a pie, es oscuro, si hay algún Difícil de punto entender. difícil de entender, imposible de auditar, si vos o yo fuéramos en la próxima elección presidentes de mesa o fiscales de un partido, nosotras deberíamos, con nuestra formación en humanidades, no sé, cualquier formación un distinta ciudadano de la seguridad, promedio, sí. claro, distinta de la seguridad informática, auditar que la elección se cumple como debe ser. Y eso es imposible sin tener una formación muy especializada. Y Eso de es lo que decías, que en Alemania se tuvo en cuenta para declarar la inconstitucionalidad. Es decir, había una brecha entre el conocimiento que demanda garantizar esa transparencia y el que posee un ciudadano común. Exactamente. Cuando vos no podés tornar el proceso sencillo para el entendimiento del votante, el proceso se vuelve opaco. Claro. Y eso contribuye a la opacidad de todo el proceso, Claro. y por lo tanto deslegitima el proceso, que es en sí mismo un proceso de participación ciudadana. Lo difícil no es ingenuo, lo difícil tiende a dejar afuera a los ciudadanos. Y a confiar ciegamente en una auditoría. El otro día Delia Ferreira Rubio, Sí. presidenta de Transparencia Internacional, decía, si te lo tiene que explicar un experto, Claro. entonces ya no podés confiar por tus propios medios. Una persona como Delia, con una formación, una trayectoria en el derecho y demás, dice, si te lo tiene que explicar un experto, Sí, a un acto cotidiano de la vida democrática no es admisible. se eso. vuelve elitista, Claro. se vuelve lejano, y por lo tanto hay un detalle que es un detalle no menor, y es que ya no hace falta un fraude concreto para atacar la credibilidad de una elección. A ver. Con que tengas mucha gente que denuncie que pasó algo malo en la elección, ya podés atacar la credibilidad. Claro. ¿Por qué? Porque ninguna persona puede garantizar que esa denuncia es verdadera o es falsa. Claro. Y además, a ver si coincidís conmigo, no se puede imputar esa responsabilidad a un partido político, de alguna manera operando o manipulando la elección, sino que queda como una especie de falla de la tecnología que echa un manto de sospecha sobre el proceso democrático. Absolutamente. Y además hay otra cosa. Muchas veces, ante un error de la máquina, tendemos a creer que los equivocados somos nosotros. Digo, uno tiene ese mito absolutamente falso, de que las tecnologías no fallan. Y unos amigos informáticos decían que el gran logro de los informáticos ha sido convencer a todo el mundo de que los sistemas funcionan. Ahora, Beatriz, estamos viendo en un campo de la tecnología completamente distinto, por ejemplo, lo de los vuelos aerocomerciales, fallas en una tecnología muy sofisticada en una línea de Boeing que Sí. ha llevado a retirarlos del mercado, o Sí. los están frenando y dejándolos en tierra. La tecnología falla muchas veces en distintos ámbitos, pero también es cierto que la aeronavegación mejoró por los chequeos y por el desarrollo de la tecnología. Sí. ¿El problema con el voto electrónico es un problema del desarrollo de la tecnología en este punto? ¿Podemos pensar que en el futuro eso va a mejorar y va a garantizar un mayor control que el control humano? Yo tiendo a creer que no, pero estoy en la instancia de las opiniones. Lo que sabemos, lo que la ciencia ha desarrollado, es que no es posible construir un sistema que permita garantizar en paralelo las tres características. Sí. La transparencia del sistema, la integridad del voto y el secreto. Esto lo dicen los matemáticos, lo dicen las ciencias de la computación, basado en evidencias, en investigación. Incluso hay teoremas que establecen este tipo de cuestiones. Es decir, no solo uno puede opinar, pero la ciencia de la computación ha demostrado que no es posible en la teoría, Sí, sí. y si no es posible en la teoría, mucho menos en la práctica, construir un sistema que permita velar por estas tres características. Aún en este mundo de inteligencia artificial, machine learning, capacidad de aprendizaje de las redes computacionales, aún en este mundo no es posible todavía. Aún en este mundo, y además la pregunta es ¿para qué? A ver. Porque uno dice, ¿para qué queremos hacer
una cosa tan sofisticada que se vuelva tan ajena al gran público. Digo, Sí, o sea, sí. dijiste 2 o 3 palabras, Sí, machine sí. learning, que si las tengo que explicar a mi madre puedo estar Sí, entiendo. horas. La cuestión es ¿para qué? ¿Qué se quiere solucionar? Bueno, Cuando pensamos en el sistema electoral, sí. lo primero que hay que hacer nosotros, a nuestro libro le pusimos una solución Vamos a mostrar en el busca, libro, a ver. en busca de problemas. Lo tengo aquí. Cuando lo llamamos una solución en busca de Es problemas, voto electrónico, una solución en busca de problemas. lo que pensamos es, bueno, hay puntos perfectibles en el sistema electoral, hay problemas, hay robo de boletas, puede Exacto, haber esa un era montón la de pregunta. problemas. El punto es, ¿Qué problemas? ¿Robo de boletas? robo de boletas puede ser un problema. Apertura de urnas, la falta robo de urnas. Un robo de urnas No. hace mucho que no vemos. La verdad que hace mucho que no vemos. Por lo menos no nada que permita escalar al punto tal de robarse Sí. un cargo ejecutivo, por ejemplo. Denuncias muy serias de fraude a gran escala no hay en Argentina. Hay algunos casos de robo de boleta y demás. Pero la mayoría Y el de margen esas, de sí. error del conteo manual de los votos en las mesas electorales por parte quizás de gente, de ciudadanos que no están del todo empapados cómo se llenan esas planillas. Sí, ¿Cuál o, es? o ¿Está te agrego calculado? algo. Aunque estén empapados, Sí. yo pienso siempre, las autoridades de mesa, yo he estado algunas veces cumpliendo ese rol, uno está 12 horas, Claro. de 8 a 18, 10 horas, Sí, sí. atendiendo el conteo y después tiene que además quedarse a contar, Claro. atendiendo la votación. Digo, hay muchas posibles soluciones a eso. Sí. Por ejemplo, poner apoyo tecnológico en el conteo de mesa. Beatriz, Sí. te voy a interrumpir unos minutos, así vamos a la cumbre del PRO en Parque bueno. Norte, directo a Federico Pinedo. Después seguimos, por favor. Y de una provincia que no tiene un sistema de competencia claro. Entonces, para una coalición como la nuestra no tenemos un mecanismo claro. Pinedo, ¿van a apoyar alguna de las dos listas? Cada uno apoyará lo que le parezca si es que hay 2 listas. Así que bueno, vamos a esperar 48 horas a ver. ¿Han dialogado sobre el resultado en la provincia de Neuquén, que han perdido 5 puntos con respecto a la última elección? Yo le doy mi opinión personal sobre el tema de Neuquén. Lo que se decía el minuto antes de la elección era que podía ganar el candidato kirchnerista. Hubo, en consecuencia, mucha gente que quería que esto no suceda y eso me parece que se reflejó en el resultado. De todas maneras, yo creo que fue una enorme elección del movimiento popular neuquino que no ha perdido ninguna elección en Neuquén para gobernador desde su creación y que mantiene un apoyo muy sustancial, similar el que sacó ahora, un poquito más que lo que había sacado en el 2015. Pinedo, entonces usted dice que hay 48 horas de margen para lograr un acuerdo en Córdoba. Sí, no sé si se logrará, pero técnicamente la Mesa Nacional abrió un último paréntesis porque vencen los plazos para hacer las presentaciones el miércoles. Así que eso es el plazo que existe técnicamente. Y también usted está marcando, estamos en vivo, que 2 listas podrían perjudicar al gobierno en las próximas elecciones. Siempre si tenés más de una lista, tenés menos posibilidades de que una de las 2 gane que si estuvieran juntas, calculo yo. Así que eso es así. ¿Cuál llevaría la firma de Cambiemos? No, Cambiemos, en ese caso, lo que resolvió la Mesa Nacional de Cambiemos es dar libertad a los distintos sectores para que se presenten, pero no habría Cambiemos. No habría Cambiemos. No es una opinión, es una definición de la Mesa Nacional de la coalición, Cambiemos. Así que como ha dicho el senador Pinedo, es muy claro, 48 horas hasta el cierre de listas para llegar a un acuerdo. Y si no va a haber una lista de Cambiemos en la provincia de Córdoba, habrá 2 listas. Gracias a ustedes. Bueno, la palabra de Esteban Bullrich y también de Federico Pinedo hablando sobre este tema crucial, ¿no es cierto? Lo que mencionábamos antes y que es uno de los temas tanto del fin de semana como del día de hoy, la posibilidad de que la UCR vaya con 2 listas en la provincia de Córdoba. Cambiemos, decía Pinedo recién, no estaría firmando ninguna de las 2 listas. Hay 48 horas por lo menos para ver si se resuelve esta situación, si se va con 2 listas o se lleva algún tipo de consenso. Muchas gracias, Carla Ricciotti, desde allí.
Bueno, Carla Ricciotti desde Parque Norte. Cambiemos dividido, fracturado en la provincia de Córdoba a 2 días del cierre de listas. Volvemos a seguir esta conversación con Beatriz Busaniche sobre el voto electrónico. Yo te planteaba el margen de error de una elección que no se realiza con voto electrónico, ¿cómo se calcula en Argentina? No, en general se entiende que puede haber más o menos 4 o 5 votos por mesa y cuando una mesa arroja ese tipo de diferencias se la da por válida, digamos, porque hay errores humanos, porque hay errores de conteos. Nosotros no nos oponemos a la incorporación de tecnología en otras instancias del proceso electoral. Por ejemplo, en Santa Fe, en el 2017 se hizo una prueba piloto en 2 distritos con apoyo tecnológico con tablets y celulares para la confección del acta y para la transmisión de los resultados, con software desarrollado por la Universidad Nacional de Rosario, y la prueba piloto en principio funcionó bien. El punto es que lo que dicen los expertos, lo que dice el CONICET, por ejemplo, que emitió un dictamen muy interesante sobre la incorporación de tecnología en el proceso, es que el resultado de la elección debe ser independiente del software, debe estar lo más alejado del software posible. Es decir, hay que resguardar la elección en papel y cualquier apoyo de software debe tener la menor capacidad posible de incidir sobre el resultado o sobre el proceso, porque recordemos que hay que cuidar el secreto, hay que cuidar la integridad y hay que cuidar la transparencia. Es decir, que la tecnología entra a la hora de procesar los datos que están impresos en papel. ¿Esa sería lo deseable? Eso sería una posibilidad en caso de que concluyamos que es necesario incorporar tecnología. En algunos países, a partir de las denuncias de injerencias extranjeras, incluso eso se volvió a papelizar, digamos. ¿Estados Unidos te referís? Estados Unidos hubo mucho conflicto, hay mucho conflicto relacionado con el voto electrónico. En Francia, por ejemplo, se volvió a hacer todo en papel. En Francia había papeleta partidaria, igual que la que hay acá, y transmisión con métodos digitales, pero se volvió a papel por miedo a injerencias extranjeras. Papel es la planilla del resultado final y alguien que la lleva. Telegrama y alguien que lo lleva a la vieja usanza. Porque hay temor de injerencias extranjeras. Claro. Cuando uno piensa en un sistema, tiene que pensar en múltiples potenciales atacantes, además de las fallas del sistema. Claro. Todo sistema trae fallas, entonces ahí ya tenemos un punto gris, oscuro. Pero después hay que pensar en los posibles atacantes. Si uno siempre, cuando habla de elecciones, piensa que alguien quiere atacar la elección para robarse un candidato, para robarse una banca o para robarse un puesto. Y no siempre se trata de eso. Se puede tratar de un país extranjero queriendo manipular una elección de otro país por cuestiones geopolíticas. Con la elección presidencial de claro. O simplemente alguien que quiere socavar las instituciones. Beatriz, los defensores del voto electrónico en Argentina, parte del gobierno en ese sentido, ¿qué dicen para argumentar a favor? Dicen poco y dicen siempre lo mismo. Dicen que el mundo va hacia esto, lo cual es fácilmente contrastable. Dicen que es arcaico el sistema de papel, lo cual es fácilmente contrastable. Dicen que esto es moderno y que es rápido, lo cual también es contrastable. Ayer eran las 19:40 y todavía había escuelas donde había gente votando con el sistema de voto electrónico. La verdad es que los argumentos... Nosotros los que decimos que no estamos un poco aburridos de responder siempre lo mismo, que es tan fácil de contrastar. El mundo está dejando el voto electrónico. En los únicos lugares donde está creciendo el uso de voto electrónico es en América Latina y en África. Y en África seguimos muy de cerca la elección de Congo, de la República Democrática de Congo, a donde fueron a parar las máquinas que habían sido diseñadas en caso de que Argentina aprobara la reforma electoral. Esas máquinas habían sido diseñadas para ser usadas en 2017 en Argentina. Esto lo descubrió una organización internacional llamada The Sentry, que trabaja derechos humanos en África. ¿Y cómo fueron las elecciones? Fueron terribles, amén de que la República Democrática de Congo tiene particularidades, viene de una larga dictadura, viene de procesos de guerra interna muy Pero el sistema electrónico no contribuyó a la transparencia. El sistema electrónico no solo no contribuyó a la transparencia, sino que hay denuncias sólidas de fraude. Hubo veedores de múltiples organismos internacionales que dijeron que la elección
el resultado oficial había sido fraudulento y todavía no está definida un proceso de salida de la dictadura en República Democrática de Congo que permita pensar en un proceso democrático. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por estas precisiones. Precisión se necesita, sobre todo en este Se necesita debate. y escuchar, los técnicos. digo, como en tantos otros temas, evidencia no es lo mismo que opinión. Todas las opiniones son atendibles, pero la evidencia va en el sentido de que no es posible usar voto electrónico y en algún momento tenemos que tomar políticas públicas basadas en evidencia. Muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a vos. Novedades en torno a la tarifa del gas.